Para ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales no se deberá observar en el orden establecido en el artículo cuando, inciso A, en el dictamen exista abstención de opinión negativa o salvedades que tengan implicaciones fiscales. Inciso B, en el caso de que se determinan diferencias de impuestos a pagar y estos no se enteren de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 32A de este código. Inciso C, el dictamen no surta efectos fiscales. Inciso D, el contador público que formule el dictamen no esté autorizado o su registro esté suspendido o cancelado. Artículo 53A. Dice que cuando las autoridades revisen el dictamen y demás información a que se refiere el artículo 52 de este código y soliciten al contador público registrado que lo hubiera formulado información o documentación, la misma se deberá presentar en los siguientes plazos. Fracción 1. 6 días tratándose de papeles de trabajo elaborados con motivo del dictamen realizado. Fracción 2. 15 días tratándose de documentación o información relacionadas con el dictamen que esté por el poder del contribuyente. Dictamen fiscal. Los contribuyentes que hayan optado por la presentación del dictamen fiscal de los estados financieros formulado por un contador público registrado deberán presentar dentro de los plazos autorizados, a más tardar el 15 de julio del año posterior inmediato a la terminación del ejercicio del que se trate. Plazos para la presentación de declaraciones complementarias. En el caso en que el dictamen se detecten diferencias de impuestos a pagar, estas deberán enterarse al SAT mediante declaraciones complementarias dentro de los 10 días posteriores al dictamen. ¿Cómo se considera cumplida la obligación de presentación de declaraciones informativas? Los contribuyentes que ejercen la opción a que se refiere este artículo tendrán por obligación de presentar la declaración informativa sobre situaciones fiscales a que se refiere el artículo 52 de este código. Me llamo Jonathan Santos Vargas, soy integrante del equipo número 2 del grupo 807 de la materia de Auditoría 3 y daré continuidad a la exposición. El tema que nos tocó hablar se llama Marco Legal y Fiscal del Dictamen para Efectos Fiscales y del Contador Público registrado como auditor externo. De lo que yo les hablaré son de 5 artículos del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, que comprende el artículo 56 al artículo 60. Comenzaremos a ver los artículos. Artículo 56. Para los efectos del artículo 52, ante el penúltimo párrafo del Código, el Servicio de Administración Tributaria, previa audiencia, procederá a la cancelación definitiva de la inscripción a que se refiere el citado precepto. Bueno, nos hace mención del artículo 52 ante el penúltimo párrafo. Ese párrafo nos dice que cuando el contador público no cumpla con lo establecido en ese artículo o con el reglamento, se le amonestará y se le suspenderá hasta por 3 años. Regresando al artículo 56, nos dice que se le dará la cancelación definitiva de la inscripción en 2 casos. El caso número 1 sería que cuando el contador público acumule 3 suspensiones. Si el contador acumula 3 suspensiones, automáticamente se le daría de baja como auditor externo. Y el siguiente caso sería que cuando el contador público cometa un delito de carácter fiscal. Si el contador público comete un delito de carácter fiscal y se le compruebe, inmediatamente se le daría de baja. Pasamos al siguiente artículo. Artículo 57. El dictamen y el informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente a que se refiere el artículo 52, fracciones 2 y 3 del Código, se elaborarán con base en el análisis efectuado a la información que determine el SAT, mediante reglas de carácter general. Nos menciona el artículo 52, fracción 2 y fracción 3, las cuales nos dicen: fracción 2, que el dictamen se formule de acuerdo con las disposiciones del reglamento de este código y a las normas de auditoría. Y fracción 3,
que el contador público emita conjuntamente con su dictamen un informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente. Volviendo al artículo 57, nos dice que adicionalmente el informe deberá contener lo siguiente. Número 1. Los datos generales del contribuyente y del contador público inscrito, y en su caso los del representante legal. Número 2. La declaración bajo protesta de decir verdad. Número 3. Lo demás que determine el SAT mediante reglas de carácter general. El contador público inscrito deberá proporcionar dentro de los 30 días siguientes a la presentación del dictamen por medios electrónicos la evidencia o las pruebas que aplicó los procedimientos de revisión de situación fiscal del contribuyente. Artículo 58. Para los efectos del artículo 32A del Código, los contribuyentes que opten por dictaminar sus estados financieros deberán presentar directamente o por conducto del contador público que haya elaborado el dictamen a través de medios electrónicos y de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emite el SAT la siguiente información y documentación. Pues nos hace mención del artículo 32A, el cual nos dice que las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales podrán optar por dictaminar sus estados financieros por medio de un contador público autorizado. La información y documentación que deberán presentar son 1. Los datos generales e información del contribuyente, de su representante legal y del contador público inscrito que emite el dictamen. 2. El dictamen sobre los estados financieros emitido por el contador público inscrito. 3. El informe sobre la revisión de su situación fiscal emitido por el contador público inscrito. 4. La información de sus estados financieros básicos y las notas relativas a los mismos. 5. La información correspondiente a su situación fiscal. Pasamos al siguiente artículo. ¿En qué caso los dictámenes formulados no surtirán efecto jurídico alguno? Artículo 59. Para los efectos del artículo 32A del Código, los dictámenes de estados financieros formulados por un contador público inscrito que presenten las personas físicas que únicamente perciban ingresos distintos a los provenientes de actividades empresariales no surtirán efecto jurídico alguno. Tampoco surtirán efecto jurídico alguno las opciones para dictaminar estados financieros ni los dictámenes presentados por las personas que no se ubiquen en los supuestos a que se refiere el artículo 32A del Código. Los contribuyentes que hayan optado por dictaminar sus estados financieros de conformidad a lo establecido en el artículo 32A podrán renunciar a la presentación de dictamen siempre y cuando presenten un escrito donde se lo comuniquen a la autoridad fiscal, manifestando los motivos que tuvieron para ello. Cuando el dictamen y la información y documentación relacionada con el mismo se presenten fuera de los plazos que se prevé dicho artículo, se tendrá por no presentado. Artículo 60. Para los efectos del artículo 52, fracción 2 del Código, el contador público inscrito deberá cumplir con las normas de auditoría vigentes a la fecha de presentación del dictamen y estará impedido para formular dictámenes sobre los estados financieros de los contribuyentes, dictámenes de operaciones de enajenación de acciones o cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal por afectar su independencia e imparcialidad. Bueno, nos hace mención del artículo 52, fracción 2, el cual nos dice que el dictamen se formule de acuerdo con las disposiciones del reglamento de este código y las normas de auditoría. Bueno, más que nada este artículo nos habla de las normas que debe cumplir el contador público inscrito y en qué casos este mismo no podrá formular dictámenes de los estados financieros de los contribuyentes. El impedimento para formular dictámenes en los siguientes casos. Número 1. Sea cónyuge, pariente civil de propietario o socio principal de la persona moral. Número 2. Sea o haya sido director, miembro del consejo de administración, administrador o empleado del contribuyente. Número 3.
tenga o haya tenido en alguna injerencia o vinculación económica en los negocios del contribuyente. 4. Reciba participación directa en función de los resultados de su auditoría. 5. Sea agente o corredor de bolsa en valores en ejercicio. 6. Sea funcionario o empleado de gobierno federal. 7. Reciba bienes que se consideren inversiones y terrenos en propiedad. 8. Asesore fiscalmente al contribuyente que dictamina. Bueno, estos serían los casos en los que el contador público no podría dictaminar a ningún contribuyente. Bueno, este sería el artículo 60 y serían los 5 artículos que yo les iba a hablar del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Hola de nuevo, yo soy Gamaliel. Muchas gracias por vernos hasta este punto del video. Te invito a que te quedes para conocer acerca de lo que voy a hablar. Ahora yo les hablaré acerca del Código Fiscal de la Federación, haciendo mención a los artículos 83, 84, 90, 91, 91A y 91B. Artículo 83. El artículo 83 nos habla acerca de las infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad. Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad siempre que sean descubiertas con el ejercicio de las facultades de comprobación o de las facultades previstas en el artículo 22 de este código. Algunas de ellas las siguientes. 1. No llevar contabilidad. 2. No llevar algún libro o registro especial que lo obliguen a las leyes fiscales. 3. No hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas. 4. No expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobables fiscales digitales por internet, o mejor conocidos como CFDI, de sus actividades. 5. No conservar la contabilidad a disposición de las autoridades por el plazo que establezcan las disposiciones fiscales. 6. Llevar la contabilidad en forma distinta como las disposiciones. 7. Expedir comprobantes fiscales digitales por internet asentando la clave del registro federal del contribuyente de persona distinta. 8. No dictaminar sus estados financieros cuando, de conformidad con lo previsto en el artículo 32A de este código. 9. Expedir comprobantes fiscales digitales por internet que señalen corresponder a donativos deducibles. 10. No expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en transporte en territorio nacional, y entre otras derogadas. Artículo 84. El artículo 84 nos habla acerca de las multas por infracciones de contabilidad. Quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad a que se refiere el artículo 83, se pondrán las siguientes sanciones. 1. De 1.520 a 15.140 a la comprendida en la fracción 1. 2. De 333 a 7.570 a las establecidas en las fracciones 1 y 3. 3. De 230 a 4.270 por cometer la señalada en la fracción 5. 4. Para el supuesto de la fracción 7, la siguiente según corresponda. A. De 15.280 a 87.350. B. De 1.490 a 2.960. C. De 14.830 a 84.740. Infracciones relacionadas con el dictamen de estados financieros que deben elaborar los contadores públicos. En esta ocasión haremos mención al artículo 91A, que dice: son infracciones relacionadas con el dictamen de estados financieros que deben elaborar los contadores públicos de conformidad con el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación. No se incurrirá en la infracción a que se refiere el párrafo anterior cuando la omisión determinada no supere el 10% de las contribuciones recaudadas, retenidas o trasladadas, o el 15% tratándose de contribuciones propias del contribuyente.
Multa aplicable al contador público que comete las infracciones a que se refiere el artículo 91A. Aquí haremos mención al artículo 91B, que dice: al contador público que cometa las infracciones a que se refiere el artículo 91A de este código, se aplicará la suspensión de registro a que se refiere el artículo 52, fracción 1 de este código por un periodo de 3 años. Bueno, compañeros, esto ha sido todo del equipo número 2. Espero que esta exposición les haya servido para mejorar o refrescar sus conocimientos. Gracias por ver el video hasta el final y sin nada más que decir, les mando un afectuoso saludo hasta donde se encuentren.